Así que bueno, pasamos a la cobertura del Bafisi. A ver. Primer año como prensa del Bafisi, me dieron una credencial muy linda. Muy linda. Otra cosa, la Feria del Libro no da credenciales este año, o sea, la credencial es virtual. No, triste, ni merch. Que aparte, no sé, como que más allá del objeto, ¿no? Que está bueno como para tenerlo, te da como cierta impronta, ¿no? En el momento de ir a los stands y decir tipo, che, soy de tal medio, voy a grabar tal contenido, ¿no? Que si estás así como sin nada, siento que le puedes mentir, ¿no? Sí, no te da tanta confianza. Entonces, bueno, nada, estaba bueno tener como el lanyard del collarcito con la credencial física porque dentro de todo como que te habilitaba a es justamente acreditar, ¿no? Que lo que estabas diciendo era real. Tal cual. Así que bueno, contame todo, quiero saber todo. Bueno, Bafisi, 27avo. Fui a 6 películas, 5 funciones, así que tengo bastante, de las cuales tenemos 4 directoras mujeres y 2 que están ahí de chapa. Ahí sí me pones el machetín. Bien, para empezar, algunas cositas importantes de esta edición. Es que hubo muchísimos estrenos locales. Este año contó con 147 producciones argentinas, o sea, un montonazo. Y bueno, hubo muchas presentaciones de los propios directores y actores. De hecho, a las 2 películas argentinas que fui a ver, estaba todo el cast ahí para responder preguntas, que está buenísimo siempre porque al final te quedas y puedes charlar con ellos. Y bueno, lo que se destacó bastante fue este tema de la falta de financiamiento, ¿no? Como sabemos, se está desfinanciando el Inca ya desde hace unos años. Con lo cual, las producciones independientes, que son las que más lo sufren, no obviamente porque no reciben un financiamiento privado de productoras, por ejemplo, como Netflix, que cada tanto saca alguna serie acá en Argentina, pero la mayoría no llega a esa instancia. Entonces, bueno, hubo muchos discursos, ¿no?, girando en torno a esto. Y ahora voy a comentar un poco más en cuanto a las películas que vi, donde consiguieron el financiamiento, pero algo que me pareció interesante es que sí hubo apoyo por parte de la ciudad de Buenos Aires, que había lanzado un programa de mecenazgo donde daban hasta 25 millones de pesos por proyecto. Lo cual, bueno, obviamente compensa un poco, pero sigue sin suplir lo que es estatal, ¿no? Porque más allá de Buenos Aires hay muchas provincias donde se puede hacer cine. Bueno, y esto se empezó a llamar el cine de guerrilla, ¿no? Como que es un cine que se hace con poco presupuesto, con autofinanciamiento, buscando por ahí, como hacemos nosotras, colaboración de los seguidores de alguna productora o algún proyecto. Y también con rodajes muy rápidos, ¿no? Muchos de los rodajes dicen que se habían hecho, por ejemplo, en 2-3 días, en algunos casos en una semana, pero justamente para abaratar costos, como tratar de meter todo en la menor cantidad de tiempo posible, lo cual obviamente es muy estresante para la productora. La audiencia del Bafisi, según ámbito financiero, fue mayoritariamente generación Z, lo cual me pareció bastante interesante porque generalmente vieron que el Bafisi son películas como medio de viejo vetusto. Así que pero eso vos lo viste reflejado. O sea, las funciones que viste había bastante gente joven, mucha gente joven. Más jóvenes que vos, ponele. Sí. Sí, mucho prototipo del estudiante de cine, ¿no? Claro. Que se ve que está interesado en este tipo de producciones. Y también había gente igual grande, pero me pasó algo muy gracioso en una de las pelis que ahora voy a hablar, que una señora de repente se levantó y se fue, una señora mayor. Para mí le dio miedo. Bueno. Porque justo pasó algo como medio impactante. Así que bueno, mucha presencia de estudiantes, ¿no? El festival mostró la importancia de la educación pública porque hubo muchas producciones que salían de la UBA, de la NERC, de FUC, es decir, de las universidades, ¿no?, donde se estudia cine o diversas carreras de técnica como, por ejemplo, imagen y sonido. Exacto. Y surgió esta etiqueta que para mí es malísima y deberíamos cambiarla. No, ya la estoy leyendo y me enojo, Que es el nuevísimo cine argentino, porque bueno, vieron que estaba el nuevo cine argentino y ahora, ¿cómo le ponemos al siguiente? Nuevísimo cine argentino, cambiémosla ya mismo, chicos. ¿Por qué les gusta dentro del arte esta categoría de el nuevo, tal cosa, en la nueva literatura, el nuevo cine, o sea, el cine, punto, Dios? Y recibieron muchos premios algunas de las producciones que yo justamente no fui a ver, pero bueno, que se veían ahí bastante promocionadas, que eran Los Bobos, Te amo Antonio, El Tren Fluvial y Los Nadadores. Me quedé con ganas de ver, ahora no me acuerdo el nombre de la peli, ahora se las voy a buscar, pero bueno, había una donde está la misma actriz que está en Último Recurso, que fue una película que yo recomendé acá, de Matías Zulansky, que es buenísima, y la actriz era su ópera prima, y ahora la vi que estaba en varias películas del Bafisi, así que tengo ganas de ver esa. Bueno, después obviamente también hubo un discurso bastante enfocado en lo colectivo, no en esto de hablar del staff. De hecho, en una de las producciones que fui a ver
estaban no solamente las directoras, sino la asistente de producción, ok. había gente detrás de cámara, técnicos, ¿no? Como que habían ido todos para mostrar que se había hecho como en colaboración con muchísima gente y no solamente los actores y el director. Ok, ok. Bien, y ahí vamos con la primera película, que son 2 películas argentinas las que voy a hablar. En primer lugar tenemos la de El gato de Borges, de Moro Anguilleri, que a pesar del nombre es una mujer, que es esta chica que está acá arriba en pantalla. Bien, y El gato de Borges es un largometraje breve. Ok. Dura más o menos 1 hora. ¿Es sobre el gato de Borges? Se menciona al comienzo el gato de Borges, pero no aparece ni Borges ok. ni su gato. Ok. No, aparece al principio como una puesta en abismo porque en realidad comienza con una presentación de una película independiente donde están en un cine así muy chiquitito y aparecen varios actores conocidos. No es Erika Rivas, es la otra que es igual a Erika Rivas. La que está en las publicidades del banco. Victoria. Ahora la buscamos. Pero bueno, había varios actores así muy conocidos que aparecían al comienzo, que era como que estaban viendo esta peli independiente y les parecía un plomazo y se iban. Paola Barrientos. Paola Barrientos. Que me pareció un recurso interesante porque vos al comienzo obviamente pensás como, ok, estos van a ser como los protagonistas, ¿no? Pero, sin embargo, como que la peli se queda con lo que serían los personajes secundarios, o sea, con la gente que está atrás de fondo. Así que bueno, eso era como un gag bastante interesante. Y como digo, es una puesta en abismo, ¿no? Porque es una proyección de un cine independiente. Hay un director así todo muy caracterizado como muy snob. Está con una actriz que es también influencer y es como muy superficial y está todo el tiempo con el celular y filmando todo. Y con la que organiza como el ciclo de proyecciones. Y bueno, comienza con eso, se van los actores estos conocidos y se queda como la otra gente en el cine. Y lo que sucede es que hay como una especie de estallido social afuera del cine por la famosa grieta, podríamos decir. Ok. O sea, como que nunca se menciona ningún nombre de ningún político ni demás, pero obviamente es como que por el clima y el contexto actual entendemos que es por eso. Como que hay un paro y deriva de repente como en agresiones y está la policía reprimiendo y entonces no pueden salir de ese cine y se quedan ahí atrapados. Entonces es una típica de estas películas de embotellamiento, ¿no? Donde los personajes se quedan unos con otros y ahí se empiezan como a revelar los vínculos que tienen entre ellos, ¿no? Donde algunos ya se conocen de antemano y otros se empiezan a conocer ahí en ese momento. La actriz Moro Anguilleri, que tiene un apellido difícil, es actriz, dramaturga y directora argentina, nacida en Junín en 1977. Tiene formación en dirección en la FUC, que es la Universidad del Cine, y también tiene una trayectoria como actriz en diferentes producciones argentinas. Ganó el Cóndor de Plata a revelación por la película Buena Vida Delivery. Y también trabajó en el teatro independiente. Y esta película sale como un proyecto de su taller que se llama Cine para Actores, donde hace diferentes talleres justamente, ¿no? De temáticas de cine para actores, donde se ve que ahí trabajaron lo que es este guión y a partir de ahí surgió la producción, que también fue autofinanciada con diferentes colaboraciones que él hacía a la gente, además de que hicieron varias rifas y fiestas. De hecho, el día que se estrenó comentaban que iba a haber una fiesta de cierre que era el viernes pasado para juntar plata, ¿no? Para el financiamiento de esta película, que esto es lo que se llamó el cine de guerrilla. Bien, y después lo que me pareció que estaba muy bien de la película es el guión. El guión era bastante divertido. Tenías como muchos personajes que se subvertía como el estereotipo, ¿no? Como que aparecía un arquetipo muy marcado, por ejemplo, una que era madre y como que su preocupación era quiero volver porque está mi hijo, pero ella decía está mi hijo solo y en realidad el hijo estaba con el padre. Entonces como que el chiste se vuelve como, che, pero si está con el padre, o sea, no está solo. Y todo el tiempo la llama el tipo y le pregunta, ¿dónde están los pañales? ¿Dónde está la comida? ¿Qué le debe de comer? Le rompe los quinotes. Claro. Entonces en un momento ella como que estalla y bueno, y al final se termina revelando que ella trabajaba en el Estado y la habían echado y termina como diciendo, bueno, yo quiero salir a pelear y agarra un hacha y está como lista para salir a matar. O sea, no es una de estas pelis que la otra vez hablábamos cuando reseñamos La Virgen de la Tosquera, que por ahí tiene un guión como mucho más pausado, también como la de Camila. Esta es como una peli rápida, más ritmo, dinámica. Sí. O por ejemplo, bueno, el director de cine, que lo ves así como muy snob y como que decís, bueno, obviamente se va a querer levantar a las minitas, termina siendo asexual. Y eso fue súper interesante porque de hecho había una persona que como que levantó la mano para comentar, nunca vi una persona sexual en una película, tal cual, poca representación. Así que bueno, eso fue bastante interesante.
Y otro recurso que está muy bueno es que juega mucho con el color, ya que toda la peli está como en blanco y negro, pero hay momentos de color que son donde el director está como focalizando la mirada y entonces él como que se imagina, no sé si es como supuestamente como él haría la escena, entonces por ahí ve como con colores, pero además como cosas muy exageradas. Por ejemplo, en un momento vienen como 3 mujeres que dicen como, bueno, vamos a ir a pelear afuera y él las ve como superheroínas, como disfrazadas, ¿no? Con maquillaje y demás, que obviamente en la película en blanco y negro no está. Entonces, El gato de Borges viene por una historia que se cuenta al comienzo, donde dice que una mujer va con el hijo a entrevistar a Borges y luego de que Borges le cuenta y le habla y no sé qué, le dice, bueno, preguntarle algo. Y le dice, ¿cómo se llama su gato? Y como que el chiste es que cada uno ve lo que puede ver, ¿no? Ok. Entonces cada personaje tiene su punto de vista, ¿no? Y se arma ahí como conflicto político también. Ujú. Y después el afuera, o sea, este estallido social, ingresa dentro del cine mediante un recurso que me pareció que estaba bueno, que era una chica que tenía un celular donde podía ver la cobertura solamente de una señora brasilera, que era como que estaba de vacaciones acá en Buenos Aires y justo estallaba. Y ella estaba transmitía. en vivo, claro. Pero como que habían silenciado todos los medios argentinos, entonces solo se podía Qué ver en interesante. portugués. Y bueno, y le preguntaron por qué había hecho esta decisión y dijo que de hecho habían grabado las 2 versiones, una en argentino y otra en portugués y decidieron quedarse con la versión en portugués, que estaba bueno porque justamente te da como esa sensación de no entender qué estaba pasando, ¿no? Claro, como que entendés, pero no entendés al mismo tiempo. Ujú. Y después lo que no me gustó fue el personaje de Blanca, que es un personaje que es como la chica que trabajaba en la limpieza del cine, que era como muy tibia toda la película y básicamente medio que el punto es que si sos tibio te va a terminar afectando en lo personal de una manera u otra la política, no voy a Claro. spoilear por qué, pero siento que nunca como que razonó, recapacitó, sino que se queda con eso como de, ay, no, yo estoy bien, o esto es mi vida, y como que no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera, ¿no? Que creo que todo el mensaje de la pelea atenta contra eso. Ujú. Y después me gusta mucho el uso del sonido porque todo el tiempo están adentro del cine, pero se escuchan como gritos, ruidos, vidrios rotos, ¿no? Y como que tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar por los diferentes sonidos que van apareciendo. Bien. Así que bueno, El gato de Borges me gustó mucho, recomendada. Y después la otra argentina que vi es La muerta que habla, de Candela González Kelly, que me encanta su nombre, Ay, sí. y Agustín Fittipaldi, que es un corto, dura 20 minutos, pero está como bastante bien armada la historia. Los directores son egresados de diseño de imagen y sonido de la UBA y el corto es su tesis, es de egreso. Y ese primero se dio en el festival FIC UBA y bueno, después llegó ahí al Bafisi. González Kelly trabaja en Cruce de Arte, Diseño y Narrativa y Fittipaldi ya viene del cine de género, tiene una peli que se estrenó en el BARS, que es el Buenos Aires Rojo Sangre, que se llama A la cuenta de 3, que la busqué y no encontré nada de información, Ok. pero bueno, está ahí en la página del Bafisi, así que confío. Y que representan esto que sería el nuevísimo cine argentino, que es la nueva camada, ¿no? De directores que La vienen nueva vanguardia. La de nueva la UBA, vanguardia. de FADO, también de la NERC, ¿no? Que estuvo muy presente este Bafisi. Bueno, y la peli trata de una mujer que murió y vuelve de la muerte para ayudar a su amiga que tiene una peluquería y como que muestran que por la crisis económica no le está yendo muy bien y dice que ya no tiene clientas porque todas se murieron. Entonces la muerta lo que decide es agarrar una camioneta que tienen ahí, que está como toda ya destruida, y convertirla en una peluquería móvil. Entonces toda la peli es como tiene una estética bastante interesante, medio kitsch, pero como con todos colores fluo, con animal print, fotos de Sandro, como todo muy recargado, cosas de la Virgen, altares, ¿no? Así que eso me gustó mucho porque es una peli sobre la muerte, pero no es para nada fúnebre, sino que justamente es como muy alegre y muy vivo. Y también tenía escenas filmadas en el Cementerio de Azul, que no sé si alguna vez lo vieron, pero es el que tiene esta como esta imagen gigante. Igual no lo puse acá, pero bueno, voy a pasar porque tenía que pasar acá. Sí. Ahí ven los colores de la película, ¿no? Como este rosa chillón, los zapatos naranja. Pero bueno, tiene el Cementerio de Azul como una estatua muy grande de un arquitecto que se llama Cherico, que es un Jesús enorme, todo brutalista, con como todos picos alrededor, que da bastante miedo. Y bueno, lo que me gustó mucho de la película, como digo, fue la estética, me pareció que está muy bien. Las actrices son muy buenas, son 2 señoras mayores, eso me está interesante, Me interesa. porque generalmente no vemos tantas películas protagonizadas, ¿no? Por personas mayores. Y en este caso tenemos a la muerta, que cuando renace se empieza a llamar Espanto, se bautiza a sí misma así, y Consuelo, que era la otra señora que estaba viva, que es la señora de pelo blanco que vemos ahí, que es la que tiene la peluquería. Y bueno, algo también interesante es que transcurre en un pueblo de Buenos Aires, así que ahí hay una apuesta, ¿no? Por descentralizar lo que es la capital. Por más que son 2 chicos, ¿no? Que trabajan desde la UBA, que obviamente es la Universidad de Buenos Aires.
Y lo único que para mí no me gustó, al comienzo el guión tiene como algo medio forzado, medio de cliché, aunque después como que remonta y agarra más vuelo y tiene más ritmo. Pero me parece, no sé si es algo de la dirección o de cómo está armado el guión, que se sentía muy, viste, como es como, y yo digo algo, y Bren responde, y entonces yo digo algo, y entonces Bren responde. Justo hoy estaba hablando con mi papá de este tema, porque mi papá estudia teatro y bueno, a partir de eso va a distintas obras de teatro como más independientes, ¿no? Entonces el domingo yo sabía que tenían una obra que, nada, él tenía muchas ganas de ir, era una adaptación de un texto de Gambaro y nada, le pregunté qué onda y me dijo, mira, estuvo bien, pero se notaba mucho esto que por ahí tiene que ver mucho con una falta de coreografía, ¿no? Por parte del director, y que eso obliga un poco al actor a estar pendiente de cuándo termina la línea del otro para decir la suya, ¿no? Y que eso en realidad obviamente tendría que surgir natural, porque no pasa en la vida real. O sea, vos no estás esperando que el otro termine de hablar para decir algo. Surgen interrupciones, te estás moviendo, estás haciendo otra cosa. Entonces, nada, me explicó un poco de esa teoría que uno por ahí si no estudia o no sabe, no tiene en cuenta. Pero digo, por ahí es una cuestión de la dirección de como una breve falta de coreo en ese sentido. Sí, para mí en comedia hay que ver mucho Seinfeld. Sí. Porque en Seinfeld todos están teniendo conversaciones paralelas todo el tiempo, entonces todos se interrumpen y todos hablan encima del otro y en realidad la mayoría de las conversaciones suelen ser así, ¿no? Tal cual. Pero tenía gags muy graciosos, por ejemplo, bueno, a la muerta se le van cayendo partes del cuerpo, así que eso estaba divertido porque aparte con poco presupuesto y en un corto como que lograron hacer bastante bien el efecto. Pues pusiste Beetlejuice como... Sí. Está bueno. Me pareció que tenía mucho intertexto con Beetlejuice porque aparte crean un universo como muy interesante en poco tiempo, ¿no? En estos 20 minutos como que nos tiran pistas de cosas que podrían llegar a pasar, por ejemplo, como un programa de resurrección nacional. Entonces vos no sabés si hay muchas personas que están reviviendo y por eso como que el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera. Y creo que eso dialoga mucho con algo que pasa en el fondo de la película, que es como las manifestaciones por los jubilados. Entonces como que, y esto bueno, de Consuelo es una señora mayor que sigue trabajando, ¿no? Como que todo el tiempo resalta esta idea de que la gente mayor, ni siquiera los muertos, ¿no? Pueden descansar. No hay jubilados, sino hay muertos porque tienen que volver y trabajar. Está bueno el mensaje. Y bueno, con esto de Beetlejuice me pareció interesante ver cómo sería esto, el afterlife no argentino, porque en un momento, por ejemplo, llaman como a esta oficina de resurrecciones y es tipo un call center, entonces tenés que tocar como los numeritos. Claro, como medio una oficina del Estado, ¿no? Claro. Así que bueno, eso me pareció divertido, me gustaría ver cómo sería la burocracia y cuando la gente le empezó a preguntar como, bueno, ¿y qué van a hacer una película? ¿Va a seguir? Porque tenían como muchas cosas interesantes. Ellos dijeron que querían hacer una serie, obviamente necesitarían financiamiento, así que si alguien está viendo una productora de Netflix o algo, nada, la verdad que me pareció muy interesante y me parece que estaría bueno en el código medio de viudas, ¿no? De Male Pichot, poder hacer una serie así. Sí, recontra. Bien, y luego pasamos a dos directoras mujeres extranjeras. La primera de ellas es Anne Benhayem, no sé cómo se pronuncia, francesa. Es esta señora que ven aquí. No hay mucha info sobre ella en internet. Se ve que es muy secretiva. Pero bueno, es una directora que nace en 1964 en París. Estudió filosofía y cine en París 8, a la vez que canto clásico, y después ingresó a la FEMIS, que es la Escuela Nacional de Cine Francesa, en 1987 y se graduó en 1990 con su película Le Lien. Y dirigió Parol y luego Solo tú, que fue seleccionada en numerosos festivales. Y esta peli, La babosa y el caracol, ganó el premio Punto de Vista a Mejor Dirección. Bueno, la peli arranca con un relato enmarcado donde está ella misma, o sea, la directora, la actriz que hace de la directora, que se sienta en un café a hablar con otras dos cineastas que también son directoras reales, que son Pascal Baudet y Bojena Jorakova. Y cada una va a contar un poco de lo que está trabajando y ahí ella empieza a contar su película. Y comienza lo que sería estrictamente la historia de La babosa y el caracol, donde ella actúa también dentro de la segunda película. O sea, es ella actuando de ella misma en su película. Entonces, cuenta, bueno, la trama, que son dos sexagenarios, un hombre y una mujer, que se chocan en la calle, los dos llevan bastón, ¿no? Y van como avanzando medio lento, pero de repente, prum, se golpean y se caen a la calle. Y ahí se empiezan como a putear, no sé qué, pero viene un mozo y los ayuda a levantarse y dicen, bueno, vamos a tomar algo. Como que ahí se conocen y surge como una especie de meet cute, medio extraño. Y bueno, van a un café de esos parisinos típicos donde estás mirando para afuera, se piden unos vinos y empiezan a charlar. Y ahí lo que investigué es que muchos de los diálogos fueron improvisados, así que eso estaba buenísimo porque la verdad es que era muy gracioso el diálogo.
Si bien era una peli lenta, o sea, justamente desde el título, no la babosea del caracol, vamos a entender esto, pero porque son dos personas que se mueven lento, ¿no? Como que son dos ancianos, no ancianos porque a los 60 son jóvenes, pero bueno, ancianos en el sentido de que son discapacitados, ¿no? Como que tienen dificultades en el movimiento. Y se queda mucho en una escena, ¿no? Por ejemplo, esta escena donde dialogan, por ahí tienen, o sea, 20 minutos y la película dura, creo que 40, 45. Y bueno, ellos se quedan ahí hablando de la vida, se empiezan a hablar de sus discapacidades, de distintos problemas que ellos tienen. Por ejemplo, el hombre que no tiene agua caliente, entonces le termina diciendo, bueno, me puedo ir a bañar a tu casa porque no tengo agua caliente. Y ahí surge una relación erótica. Que eso me pareció muy interesante porque, como yo ya me quejé en este canal, no hay gente fea en el cine y acá por lo menos tenemos dos personas mayores con discapacidades, ¿no? Y teniendo un vínculo sexual, ¿no? Y teniendo un vínculo sexual. O sea, aparecen dos personas que no son normalmente puestas como el objeto de deseo en el cine, Claro. de repente siendo sujetos deseantes, ¿no? Y deseados. De la relación no se muestra nada explícito, simplemente en un momento como que se muestra una parte de la habitación y se sobreentiende, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y van a tener un vínculo así como muy tranquilo, como que ellos van a la casa del otro, él toca el piano, le muestra sus dibujos, así como todo muy chill. Hasta que, bueno, él tiene un accidente y termina en el hospital. Y ahí lo interesante es que también vuelve al primer momento de la película, a la escena del café, y es como que le dice, bueno, ¿y qué va a pasar? No sé qué, como que ahí le resume un poco lo que está pasando y corta a otro momento de la película. Y después cuando termina, vuelve a la escena del café y ella le pregunta, bueno, ¿y ustedes en qué están trabajando? Y cada una cuenta como otra película, pero no se muestra. Ahí simplemente es como el relato. Claro, el relato. Que me pareció que como mensaje estaba bueno porque como que al final era como, bueno, terminó esta historia, pero siempre se puede contar otra historia, ¿no? Como que siempre continúa desde otro lado y hay una conversación ahí interesante entre ellas de lo que están trabajando. Bueno, y me pareció muy tierna, básicamente. Recomendada. Sí, recomendamos. No sé si se va a conseguir porque, bueno, vieron que las de la Fisi a veces después... Cuesta, pero medio difícil. no sé qué pasó con esta página que había de Cinear al final. Claro, esta francesa, no sé si... Ah, claro, perdón. Pero bueno, si la pueden ver en algún Pero lado. por ahí en Movie la suben. Aunque no estaríamos Movie ahora, pero bueno. Bien, y después tenemos una peli que a Bren le va a encantar, espero que la pueda conseguir, que se llama La Condesa o La Condesa Sangrienta, tiene varias traducciones, de Ulrike Oettinger, que estudió artes en Múnich, es una figura clave del cine experimental alemán desde los 70, ella ahora tiene creo que 86 años, me parece. Así que bueno, muy interesante. ¿Es ella? No, esta es la actriz, que es muy conocida también, creo que le anoté el nombre. La actriz es la que trabajó en La profesora de piano, que es esta peli medio erótica francesa que está hace unos años. Sí. Bien, y la peli de Ulrike, como decía, ella es conocida por un documental de 4 horas que se llama China, las artes, la vida cotidiana, un documental de viaje cinematográfico. Y su estilo se caracteriza por una estética bastante recargada y como ven en las imágenes, muy barroca, tiene narrativas no lineales y bastante extensas. Esta peli dura más o menos 2 horas. Ok. El foco, bueno, siempre están los personajes femeninos y en este caso toma como el centro a Elisabeth o Erzsébet Báthory, que es la condesa sangrienta de Austria, y ahí Bren nos puede contar un poco más de el libro de Pizarnik. Sí, bueno. Esta figura de Elisabeth Báthory es una figura dentro del vampirismo muy conocida, también por ser una figura así como medio mítica, medio del folclore, que es una mujer muy cruel que se encargaba de atraer muchachas jóvenes a su mansión, seducirlas y después matarlas de una manera muy cruel a través de torturas, como que dentro del mito se describen distintas, ¿no? Como elementos como mecánicos que ella tenía, como una caja con pinches adentro donde metía a las muchachas. Se entiende que para absorber su juventud, ¿no? Entonces, es una figura obviamente muy erótica porque está relacionada al vampirismo y a esa figura del vampiro como sujeto que seduce a una víctima para alimentarse por algo.
Bueno, Alejandra Pizarnik tiene este libro que es como una especie de novela en fragmentos, digamos, que se llama La Condesa Sangrienta, donde retoma esta figura desde la perspectiva de las muchachas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, está muy buena. Si quieren leerla, es muy interesante. Es una muy breve, novelita breve. Pero también hay otras autoras que han retomado la figura de Elizabeth Bathory. Por ejemplo, nosotros analizamos este cuento que se llama La Cámara Sangrienta de Angela Davis, ¿no? Angela Carter. Ángela Cárcel. Que si bien en este caso no hay vampiro, pero no sabemos, podríamos interpretarlo, vayan a ver nuestro capítulo, está en la figura de un hombre que tiene una sala de tortura, ¿no? Y bueno, se casa con una muchacha que bueno, ahí ven lo que sucede. Y también Cortázar, ¿no? Sí. En 62 Modelo para Armar, introduce esta figura de una viejita en Austria que siempre está como con una chica joven. Sí. Y los personajes de Juan y la novia, que no me acuerdo, Tele. Sí. Se obsesionan con ellas dos y están como, pero ¿por qué están juntas? Como que no pueden entender y bueno, no se explicita, ¿no? Qué es lo que está pasando, pero se entiende. Sí, el vampirismo aparece, ¿no? Como una subdrama que nunca está explícitamente, pero está todo el tiempo, también con lo del bife sangriento y qué sé yo, que es por donde empieza la novela. Me interesa esta película. Bueno, está muy buena, es una comedia negra, tiene como cosas de elementos de terror, pero más que nada me parece que es una reflexión sobre el paso del tiempo. Podríamos compararlo un poco con What We Do in the Shadows, por ahí por el tipo de humor, pero creo que esta es un poquito más, busca como algo un poco más serio. Okay. Sobre todo por la impronta que le da a esta actriz, que es Isabel Huppert, a la condesa, que es como una figura así muy imponente. Sí. Después busquen los outfits que tiene, son maravillosos. Tiene como siempre una cosa, como una capa roja así bien larga, sí. que los sirvientes siempre tienen que estar como recogiéndola y metiéndola dentro del carro porque no entra ni en el carro que usa. Aparte, no usa autos, usa un carro con caballos. Entonces como que todos la ven pasar y ya saben que es ella. Claro. Y bueno, la peli entonces toma esta figura de vampiro para hablar un poco de lo rápido que va cambiando el mundo. Ella es como que estuvo en un sueño profundo y despierta. Está... Claro, despierta en el mundo actual. Claro, ella está como en su reposo de vampira y de repente se despierta, ¿no? Y tiene que navegar este mundo. Y ella se maneja como si estuviera en el siglo XVI, ¿no? Como ella sigue con su vida. Sí. Pero aparece un personaje que es un vampiro más joven, que sería su sobrino, que es Rudy Booby. Ay, me muero. Todos tienen nombres muy graciosos en esta película. Rudy Booby se viste todo de verde y no le gusta ser vampiro y no le gusta comer gente, entonces decide como comer comida de humanos, aparentemente ellos sí pueden. Y bueno, descubren que hay una especie de libro que en teoría si un vampiro llora sobre las páginas de ese libro, deja de ser vampiro. Entonces Rudy Booby quiere conseguir el libro para dejar de ser vampiro y la condesa quiere conseguir el libro para destruirlo porque ella teme por su especie, ¿no? Y entonces ahí aparece esta cuestión, ¿no? Como de la gente que se está muriendo, como una raza que se está extinguiendo, ¿no? Que tiene que ver con cierta raza más aristocrática, sobre todo porque la película transcurre en la Austria moderna, pero Austria, como muchos países europeos, tiene muchos edificios viejos, ¿no? Como que no se modernizó en muchos aspectos. Entonces como que los espacios que recorren son de ahora, son contemporáneos, pero se ven como si fueran de hace varios siglos. Encima justo, ¿qué es? ¿Viena? En Viena, sí. Es justo Viena, ¿no? Que es una ciudad tan, como que te encierra, ¿no? En esa arquitectura como medio oscura, bueno, más allá de toda la historia que tiene relacionada a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece un muy buen escenario para esta vampira. Y tiene muchos momentos graciosos que buscan justamente un poco como ridiculizar esa gente que se aferra, ¿no? A las tradiciones y a lo viejo más allá del paso del tiempo. Hay unos vampiros que viven en una cripta que son soldados y que habían peleado en las guerras napoleónicas. Y ella en un momento los visita y les dice, pero no pueden estar acá todo el día, ¿qué hacen todo el día? Y dicen, no, recreamos batallas viejas. Y se pasan todo el día como recreando otras guerras. Y en un momento ella encuentra una momia que se llama la Condesita. Ay, y me se muero. la lleva y como que revive y aparece y canta. Y en un momento se transforma en Conchita Wurst. Que, si no saben, es una cantante trans de la Eurovisión. Es muy buena y canta una canción y como que destruye a la policía cantando. Entonces como que todo se vuelve así como una cosa muy kitsch, muy exuberante. Me interesa. Que medio que eso, como que corroe, ¿no? Como esta gente que está tan aferrada a sus tradiciones y a lo vetusto y lo viejo, con cosas muy ridículas. Y bueno, aparece como también esta figura de la jovencita,
que es en la película una chica que siempre es la misma actriz, pero como que supuestamente es diferentes personas, Ok. pero siempre es la misma. Entonces que ella siempre como que la ve y se enamora y la termina matando porque se alimenta de ella, ¿no? Claro, claro. Y me pareció que el final era como una especie de homenaje, ¿no? Como muy melancólico a este tipo de gente y este tipo de tradiciones que se están perdiendo. Como que ella finalmente, bueno, no quiero spoiler, así que no voy a decir nada, pero me pareció que estaba muy bien el final y el vestuario de la película es increíble. Después, si pueden verla, presten atención a la ropa que usan cada uno porque es muy llamativa y muy interesante. Muy bien. Y nos quedan 2 pelis que vi que no son de directoras mujeres, pero que estuvieron buenas. La primera se llama Orfeo, de Virgilio Villoresi, un director italiano, que está ligado como a lo experimental y es un artista visual, además de cineasta. Este es su primer largometraje, pero tenía unos cortos de stop motion que se ven muy buenos. Ah, mira. Y acá en la peli combina un poco lo que es el live action con animación clásica, con el stop motion. Entonces genera como unas imágenes bastante impactantes. Ahí la que están viendo me encanta, es de un momento musical. Perdón. Cuidado. La ventana con los ojos. Y básicamente la historia de Orfeo, o sea, Orfeo y Eurídice, ¿no? Orfeo y Eurídice se enamoran, Eurídice se muere y él va al más allá, al inframundo, a rescatarla. En este caso Orfeo es un pianista y Eurídice es una bailarina de ballet. Esto como que me gustó la estética, pero siento que no se retomó. Ella tipo al principio está en el lago de los cisnes, pero después no vuelve a surgir el tema del baile, entonces no sé, como que sentí que estaba medio al pedo. Me hubiera gustado que siguieran con eso. Tenía una estética medio para mí como un Jack Demy oscuro. Al principio, sobre todo, me recordó mucho a los paraguas de Cherburgo cuando ellos se conocen, pero como Jack Demy es todo pastel y todo así muy colorido, acá es como más apagadito. Y por lo que estuve leyendo, influencia de un director checo que se llama Jan Svankmajer, que después lo googleé y tenía como una estética bastante parecida, como muy fantasioso, todo muy maravilloso. Tiene un soundtrack que estaba muy interesante porque Orfeo es un pianista, entonces como que se compusieron muchas canciones para la película y las compuso Teo Teardo, que terrible ¿Cómo se va a tener ese nombre? Y la música juega parte muy importante de todos los hechos porque, bueno, ellos se conocen porque él toca el piano en una especie de café bar. Sí, tanto como en el mito de Orfeo, ¿no? Como... Exacto. Y bueno, Orfeo supera un montón de pruebas para encontrar a Eurídice, que en este caso se llama Eura. Se encuentra con un diablo que es como una chaqueta y no tiene cuerpo y eso está hecho todo en stop motion. Después se ve a él mismo de chiquito, lucha contra unos espíritus, están las moiras. Y lo que queda un poco en incógnita es cómo se murió Eura, porque hay una representación alegórica, ¿no?, de lo que le sucede. Y después nos quedamos como debatiendo y no sabíamos si había sido una enfermedad, si era otro hombre, si ella había sido infiel y por eso la matan, como que queda ahí medio en la incógnita. Y bueno, la verdad es que estéticamente es preciosa. A mí lo que me pareció un poco que no nos daban tanto tiempo de verlos a ellos juntos, entonces como que yo sentí que no me conmovió tanto como podría haber sido, porque esto como que la perdió, pero es el mismo mito de Orfeo y Eurídice de toda la vida, ¿no? Y como que, bueno, sí, siempre pasa lo mismo. Sí, pero ¿dónde vas a innovar, no? Como... y no sé, por ejemplo, en Hadestown, yo siempre me tengo que llorar con el final, pero porque como que al comienzo tenés como algo muy conmovedor, ¿no?, que se da entre ellos y en ese vínculo, que sentí que acá por ahí no estaba tan logrado. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que estéticamente vale la pena, así que véanla. Y por último, una peli que me encantó, se llama Baby Assassins, de Yugo Sakamoto, obviamente japonesa. Es una película sobre, primero sobre el director, es no es su debut es una película que se llama Bye del 2016, pero este fue como su lanzamiento internacional. De hecho tuvo 2 secuelas que también se proyectaron en el Bafisi. Ah, mira. Y creo que va a haber una serie también. Pero bueno, él se forma en la Universidad de Artes de Kioto y lo que tiene como característicos son escenas de acción bastante como muy precisas, como que vos las ves y decís como, wow, qué bien, qué pelea. Buena coreo. Bueno, y la peli trata sobre estas 2 chicas que no se explica muy bien por qué, pero ellas trabajan para una especie de agencia de asesinos a sueldo desde que son chicas. Y cuando terminan el secundario, la agencia les dice, bueno, terminan el secundario, ahora van a tener que trabajar part-time y la otra mitad del tiempo matan gente. Entonces como que les dice, bueno, les vamos a dar un departamento, ustedes tienen que convivir y aprender a hacer solas las cosas y les dan como un manual de cómo vivir en la sociedad. Pero ¿qué pasa? La morocha, la del pelo más largo, es como que se puede ajustar mejor a lo que es la vida adulta, pero la rubia es como este tipo de gente que no tiene habilidades sociales, entonces le cuesta mucho la interacción, como que no sabe de qué trabajar, le va mal en las entrevistas. Entonces es como una especie de comedia de acción, pero que también es un coming of age, ¿no? Y sobre todo de la relación entre ellas 2.
Y me pareció que tenía una crítica al capitalismo salvaje, sobre todo, vieron que en Japón se habla mucho de estas largas jornadas laborales, ¿no? Donde la gente a veces se queda dormida en la calle, Sí, literalmente. sí. Porque, bueno, obviamente ellas como que tienen dos empleos, ¿no? Como para llegar a fin de mes, uno es ser asesinas a sueldo y el otro es, puede ser una cafetería, por ejemplo. Claro, algo más común. La morocha mundano. empieza a trabajar en un maid café, ¿no? Claro. Estos donde se visten de mucamita y tienen que atender a Mm. varones. Los villanos me parecieron muy divertidos. Los villanos son los Yakuza. Tienen un jefe Yakuza que es tipo woke, que quiere como que la organización sea mejor para las mujeres. Entonces, como que quiere incluir a su Muy hija. bueno. Y la hija es un desastre. Y me hicieron acordar a Mona Lisa y Jean Ralphio de Parks and Recreations. Como este tipo de hijos como remimados, que se visten así Sí, súper sí, extravagante. Pero bueno, ellos como que quieren hacer a su padre orgulloso, entonces como que tienen que capturarlas a ellas dos. Ujú. Y bueno, ahí se da como un montón de situaciones bastante ridículas, ¿no? Con como esta persecución. Pero al final ellas terminan como diciendo, bueno, vamos a ir a la guarida de los Yakuza y los vamos a matar a todos. Y ahí sea tipo secuencia John Wick, donde son ellas dos contra el mundo. Muy bueno. Y ahí se ven bien las secuencias de acción que digo están muy buenas. Si bien obviamente no son realistas, porque nadie pelea así en la vida real. No, pero bueno, obvio, pero sí. para lo que es una peli de artes marciales, la verdad que está muy interesante. Así que bueno, esta la recomiendo, me pareció muy graciosa y voy a buscar las secuelas después. Muy interesante. Bueno, el Bafisi cerró ayer, o sea, ayer fue el acto de cierre, pero nada, o sea, siempre cuesta encontrar estas pelis. Nosotras después, obvio, que les vamos a dejar el video de recorte con todas estas recomendaciones, pero después yo creo que en alguna página uno las encuentra para descargar, si saben a lo que me refiero. Algunas... Bueno, la de última recurso, alguien me pasó un link a un drive. Sí, hay mucho de eso, mucho link a Drive, mucha web que tiene contraseña, y vos decís dónde me estoy metiendo. Pero bueno, están, quizás las internacionales a veces las suben a Movie, pero no siempre, cada vez menos, me ahogo. Así que nada, muy interesantes. La que más me interesó es la de La Condesa Sangrienta. Así que nada, espero encontrarla para verla y espero que el año que viene el Bafisi me apruebe la solicitud de prensa. Let me in. Let me in, Bafisi.